Alabado sea el Señor. En el día de la fecha daremos comienzo a una nueva serie de enseñanzas y estoy completamente convencido que esta es la mejor manera de comenzar este nuevo año 2018. La presencia del Señor se ha manifestado poderosamente mientras yo estaba estudiando y preparando los apuntes. Esta serie tiene como propósito principal mostrarnos cuál es el ministerio actual de Jesús. Generalmente, todos nosotros sabemos lo que Jesús hizo en el pasado, lo que Él hizo en nuestras vidas, y todo lo que hizo mientras estuvo sobre la tierra, yendo a la cruz para cargar nuestros pecados. En otras palabras, todos sabemos lo que Jesús hizo en el pasado. Naturalmente que esa es la base de nuestra fe. Pero, ¿sabemos algo de lo que Él hace en la actualidad? ¿Sabes cuál es su ministerio actual? Precisamente este habrá de ser el tema de esta nueva serie de enseñanzas, la cual lleva por título El ministerio actual de Jesús. Para poder comprender cuál es el ministerio actual de Jesús en relación a nosotros los creyentes, tenemos que entender y conocer primero los tres ministerios que Él representa. La persona de Jesús representa tres ministerios diferentes. Recién cuando entendamos cuáles son y lo que significan, podremos entender qué es lo que Él hace en la actualidad. En este preciso momento, Jesús está haciendo algo por nosotros. Cuando tenemos revelación acerca de ello, nuestra fe se acrecienta sobremanera. Naturalmente que es bueno conocer lo que Él hizo en el pasado. Por supuesto que es importante también conocer lo que significa el plan de salvación y cuáles son los beneficios que nos otorga su obra en la cruz a nuestro favor. Sin embargo, si le preguntamos a cualquier creyente acerca de cuál es el ministerio actual de Jesús, es muy posible que no sepa qué respondernos. ¿Acaso está descansando después de haber efectuado su obra en la cruz? ¿Tal vez no tiene nada que hacer en los últimos 2000 años? No, de ninguna manera. Él no está descansando, y mucho menos haciendo vacaciones. Por el contrario, en la actualidad Jesús sigue ejerciendo el ministerio que realizó hace más de 2000 años atrás. Generalmente tendemos a pensar que el ministerio que Él efectuó en la cruz es el más importante de todos. Sin embargo, esto no es así, pues los tres ministerios que Él representa tienen exactamente la misma importancia. Lo que Jesús realiza por nosotros en la actualidad no es menos importante que lo que hizo en la cruz en el pasado. El ministerio actual de Jesús es el del sumo sacerdote. Actualmente Él es nuestro sumo sacerdote. Para poder entender su ministerio actual, tenemos que saber cuáles son los tres ministerios que Él representa. Él es profeta, sumo sacerdote y rey. Estos son los tres ministerios de Jesús. Eso es lo que fue en el pasado, lo que es en el presente y lo que habrá de ser en el futuro. La persona de Jesús representa y abarca los ministerios de profeta, sumo sacerdote y rey. Él fue el perfecto profeta en el pasado. Él es perfecto sumo sacerdote en el presente y Él habrá de ser el perfecto rey en el futuro. Dado a que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él habrá de ser el único que en el futuro podrá ocupar el cargo conjunto de sumo sacerdote y rey. Melquisedec representaba estos dos ministerios en su misma persona. Normalmente, estos dos ministerios siempre actuaron separadamente. En Israel, durante el tiempo del Antiguo Testamento, nadie podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Estas eran dos funciones diferentes.
en la actualidad también es de la misma manera, pues cuando un gobernante ejerce al mismo tiempo estas dos funciones, se convierte automáticamente en un dictador. Un ejemplo claro de esta situación es Corea del Norte, pues el gobernante máximo de dicho país, además de ejercer dichas funciones, es como un dios para sus súbditos. Su persona representa una autoridad terrenal y espiritual al mismo tiempo. Estos ministerios siempre actuaron por separado, independientemente uno del otro. El único que los puede unificar es Jesús, pues Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien era sacerdote y rey al mismo tiempo. El propósito divino al instaurar estos ministerios en forma separada e independiente era evitar el abuso de autoridad. Todos aquellos que en el pueblo de Israel hicieron el intento de unificarlos para de esa manera ejercer una autoridad mayor, lo pagaron con su vida. Es importante que entendamos que, aún hasta el día de hoy, estos dos ministerios actúan por separado e independientemente uno del otro. Sin embargo, Jesús es el único que los puede unificar, pues su misma persona representa tanto lo uno como lo otro. Otro ejemplo en cuanto a la situación cuando un gobernante intenta ejercer estas dos funciones al mismo tiempo, convirtiéndose así en un dictador, es el faraón de Egipto, el cual se había constituido en una deidad humana. Él era el máximo gobernante y sus súbditos lo veneraban como si fuera un dios. Aun a pesar de tener bajo su autoridad muchos otros gobernantes, él era quien ejercía la máxima autoridad sobre todos ellos y sobre el pueblo mismo. Él era una especie de deidad humana. Dios no acepta ni apoya ese tipo de autoridad. El único que es capaz de ejercer ambos ministerios al mismo tiempo es su Hijo Jesucristo. En esta primera enseñanza vamos a considerar estos tres ministerios de Jesús, a saber, profeta, sumo sacerdote y rey de manera cronológica. Para poder comprenderlos de manera correcta, vamos a observar el siguiente gráfico, en el cual podemos observar de qué se tratan estos tres ministerios. Jesús es el profeta, es el sacerdote y es el rey. Sin embargo, a pesar de que Él personifica estos tres ministerios, no los ejerce todos al mismo tiempo. Esto quiere decir que Él no ejerce estos tres ministerios de manera simultánea, sino en forma cronológica. Cuando Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años atrás, actuaba como un profeta mientras estuvo sobre la tierra. Él no ejerció el ministerio de sumo sacerdote, y aunque vino con el propósito de establecer su reino, el pueblo de Israel le rechazó. Tampoco ejerció como rey. En su primera venida a la tierra, él ejerció el ministerio de profeta. Desde el momento en que hizo su obra en la cruz y resucitó hasta la actualidad, él ejerce el ministerio del sumo sacerdote. Esa es la razón por la cual, al final de su ministerio terrenal, oró con sus discípulos la oración sacerdotal, hecho que se relata en Juan capítulo 17. Su muerte en la cruz y su posterior resurrección indica el momento de transición de su ministerio profético al sacerdotal. Desde ese momento hasta la actualidad, Jesús ejerce el ministerio de sumo sacerdote. ¿Cuál es el ministerio actual de Jesús? Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús no es nuestro profeta, aun a pesar de haber personificado dicho ministerio en el pasado. Para el pueblo de Israel fue el profeta, pero para nosotros es nuestro sumo sacerdote. El día que Él vuelva a la tierra, en su segunda venida, después de los 7 años en que estemos con Él festejando las bodas de
el Cordero, mientras que en la tierra se desarrolle la gran tribulación, recién entonces lo hará como Rey. Aunque Él ya es el Rey de nuestros corazones, y aunque ya le adoramos como tal, dicho ministerio recién habrá de ser manifestado visiblemente cuando regrese por segunda vez a la tierra. Como dije anteriormente, Jesús no actúa como profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo, sino en forma cronológica. En su primera venida a la tierra, Él ministró como profeta, y en su segunda venida lo hará como rey. Entre medio hay un paréntesis de tiempo de más de 2000 años donde actúa como sacerdote. Lo interesante es que en cualquiera de sus tres ministerios, Él siempre se revela como el buen pastor. La mayoría de nosotros conocemos bastante bien el Salmo 23. Allí dice, el Señor es mi pastor, e inmediatamente después está escrito, nada me faltará. ¿Sabías que los Salmos 22, 23 y 24 conforman una trilogía en relación a Jesús? El Salmo 22 hace alusión a la vida terrenal de Jesús y a su muerte en la cruz, o sea, su primera venida a la tierra en su ministerio como profeta. El Salmo 23 habla del Jesús resucitado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 23, Jesús actúa como sumo sacerdote, y el Salmo 24 habla del Rey que habrá de venir. Estos tres salmos hablan acerca de Jesús en su primera venida a la tierra como profeta, y su ministerio actual como sumo sacerdote, y su ministerio futuro como Rey, pero por encima de todo ello, Él es nuestro buen pastor. En Juan capítulo 10, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Bajo su ministerio como profeta, Él era el buen pastor que había entregado su vida por las ovejas. En el Salmo 23 encontramos a Jesús como el buen pastor que cuida de nosotros. Como sumo sacerdote, Él es el supremo buen pastor y como Rey es el pastor eterno que viene a galardonar sus ovejas. En todas las facetas de sus tres ministerios, siempre sobresale el buen pastor y quien cuida de nuestras almas. En Mateo 9:36 encontramos las palabras que dijo cuando estaba sobre la tierra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así era la situación hace más de 2000 años, cuando Jesús estaba sobre la tierra, en su primera venida a la tierra, hace más de 2000 años atrás. Él veía a la gente que andaba por Israel y su corazón se llenaba de tristeza, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Él entregó su vida por esas ovejas. En su primera venida a la tierra, Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Hoy en día Él es el gran buen pastor. En Hebreos 13, 20 y 21 leemos lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Esto es después de la muerte y resurrección. Aquí se lo describe como el gran buen pastor de las ovejas. Mientras vivía sobre la tierra, Él era el buen pastor, después de su muerte y resurrección, o sea, en la actualidad. Él es el gran buen pastor. Él es un buen y gran pastor. En todos los ministerios Jesús siempre se revela como el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, como el gran buen pastor en su ministerio actual, como sumo sacerdote, nos santifica hasta nuestro último aliento de vida.
Este es su ministerio actual como un gran buen pastor. Él hace posible nuestra santidad para que seamos agradables delante de Dios. Como buen pastor, Él dio su vida por las ovejas. Como gran buen pastor posibilita nuestra santidad para que seamos aptos para toda buena obra. Eso es lo que hace el buen pastor. Es de vital importancia que comprendamos la relación que existe entre el pastor, o sea, Jesús, y nosotros, sus ovejas. Esto es de fundamental importancia. Mi enseñanza del día de la fecha tiene que ver con esta relación de pastor y oveja, pues de esto depende nuestro bienestar. Si no tenemos ninguna revelación sobre Jesús como el buen pastor, y si no lo vemos como el buen pastor, no podemos tener bienestar. Cuando sucede esto, quedamos privados del bienestar. Pero si le podemos observar como el buen pastor que cuida de nosotros, comenzamos a sentirnos bien sabiendo que Él nos guía por sendas de justicia, que nos reconforta, que llena nuestra copa hasta que rebose, que nos garantiza la eterna permanencia en la casa del Padre y que la gracia y la misericordia nos habrán de seguir todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo habrá de seguirnos la gracia y la misericordia? Cuando reconozcamos a Jesús como nuestro buen pastor. Es decisivo que veamos a Jesús en esta función y sobre todo cuando le vemos como el sumo sacerdote, o sea, el gran buen pastor que opera en nosotros la santificación. Cuando Él vuelva por segunda vez a la tierra, ya como Rey, haciendo efectivo así su tercer ministerio, Apocalipsis 7:17, confirmando lo que también escribió Pedro acerca de que Él es pastor y obispo de nuestras almas, nos dice que lo hará como el supremo pastor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una característica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se repite bastante a menudo, y es la relación que existe entre el pastor y sus ovejas. El mejor cuadro para representar la personalidad de Jesús a través de toda la Biblia es el del buen pastor. Él es tu buen pastor y te dice, nada te faltará. Para tener esta seguridad que nada nos habrá de faltar, es necesario reconocer a Jesús como nuestro buen pastor. Mientras no tengamos revelación de ello, estaremos padeciendo necesidad. Sin embargo, cuando le vemos como nuestro buen pastor, no tenemos falta de ningún bien. El ministerio actual de Jesús tiene que ver primordialmente con que Él es nuestro pastor. Antes de poder observar en detalle los otros dos ministerios de Jesús, el de profeta y el de rey, tenemos que reconocerle ante todo como nuestro buen pastor. El Señor es nuestro buen pastor. Nada nos habrá de faltar. En el momento en que olvidamos esta verdad, nos descarriamos como ovejas que andan desorientadas, que pierden el rumbo y no saben para dónde van. Observemos lo que nos dice el pasaje de 1 Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si no reconocemos a Jesús como nuestro buen pastor, nos descarriaremos como ovejas, perderemos el rumbo y automáticamente andaremos por caminos equivocados. Él es quien nos sacó de nuestros caminos equivocados
y nos puso en la senda correcta. Esta es la tarea de un pastor. Él salva a la oveja, sacándola del camino equivocado en el que se ha metido. Eso es lo que hace Jesús todavía en la actualidad. Contemplemos siempre a Jesús como nuestro buen pastor, y esto nos habrá de convertir en ganadores, en victoriosos. El ser humano de por sí tiende a ir por el camino equivocado. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene a Jesús como el buen pastor. Nuestro bienestar general está íntimamente relacionado con esta relación oveja-pastor que tenemos con Jesús. Él es quien nos saca de nuestros caminos equivocados y nos pone en el sendero correcto. Él nos saca de lo malo y nos lleva hacia el bienestar. En el idioma hebreo, el término que se utiliza para describir una condición, desventura, desgracia o daño, está estrechamente ligado a la palabra pastor. Este versículo que acabamos de considerar nos muestra claramente que cuando no reconocemos a Jesús como nuestro buen pastor, perdemos el rumbo y nos descarriamos como ovejas. Para tener más claro esto, vamos a ver la relación que existe entre estos dos términos hebreos. En el siguiente gráfico vemos que la palabra que expresa desventura, desgracia o daño es el término que se traduce como ra, mientras que el término para denominar al pastor es ra, de acuerdo a la escritura hebrea, la cual se lee de derecha a izquierda. La diferencia entre estos dos términos radica en la última letra, la H. La palabra que el hebreo utiliza para describir la desventura o desgracia se compone de las siguientes dos letras, a saber, resh, la cual se simboliza por medio de una cabeza. Como hemos visto en enseñanzas anteriores, cada letra hebrea es un pictograma y tiene una característica en particular, y al igual que un jeroglífico representa una palabra, se denomina jeroglífico a una escritura que no representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino su significado con figuras o símbolos, como la que usaron los egipcios y otros pueblos antiguos. Para comparar esto con nuestro lenguaje moderno, podríamos decir que son como emoticones, los cuales son signos de un código de caracteres basado en el alfabeto latino, que según sea su combinación, se utilizan para expresar emociones. El idioma hebreo expresa las palabras de esta manera, o sea, por medio de símbolos. Como dije antes, la palabra que el hebreo utiliza para describir la desventura o desgracia, ra, se compone de las siguientes dos letras, a saber, resh, la cual se simboliza por medio de una cabeza, y ayin, que expresa la acción de ver, mirar u observar. Por otra parte, si a estas dos letras que ya tenemos le añadimos la G-H-E, que representa la gracia divina, o sea, a Jesús, conformamos la palabra Raha. Eso significa que Jesús, el buen pastor, es quien nos saca de toda desventura o desgracia. Como hemos visto en el gráfico con las letras hebreas, la única diferencia entre estas dos palabras es la letra G-H-E. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra vista en Jesús como nuestro buen pastor, estamos poniendo nuestros ojos en la gracia divina. Esta palabra hebrea, Raha, la cual significa pastor, implica también la acción de alimentar, pues el pastor alimenta las ovejas. Él nos lleva a lugares de delicados pastos, allí donde hay alimento. Esta es la tarea del pastor. El pastor siempre conduce a sus ovejas hacia verdes praderas. La desventura se presenta en nuestras vidas cuando nos ponemos a observar cualquier otra cosa sin importancia y desviamos la mirada del pastor. Cuando el ser humano no mira a Jesús como el buen pastor, comienza a buscar un reemplazo en cualquier otra cosa. Esto es precisamente lo que nos indica esta palabra hebrea ra,
que se traduce como desventura. Habíamos dicho que su primera letra, Resh, es simbolizada por medio de una cabeza, ¿verdad? ¿En qué dirección está dirigida su mirada? Hacia cualquier sustituto que ande por allí. Hay quienes se aferran a determinados sustitutos como pueden ser otros seres humanos. Relaciones interpersonales que solo producen daño, al esoterismo o espiritismo, etc. El símbolo representado en la letra Resh es una cabeza cuyos ojos miran hacia una aparente solución humana con el propósito final de apartarnos del buen pastor. En realidad, habría montones de cosas en las cuales podríamos fijar nuestra mirada, por ejemplo, la economía, el gobierno, el dinero, etcétera, etcétera. Nada de esto nos puede traer verdadera paz. Aunque podemos distraernos fijando nuestra mirada en miles de cosas superfluas y pasajeras, el deseo del Señor es que pongamos nuestros ojos en el buen pastor. Deberíamos poner nuestros ojos solo en la gracia divina. Por eso, el simbolismo de la palabra hebrea Ra, la cual se traduce como pastor, es tan significativo. En este caso, la cabeza mira hacia la gracia. Pongamos nuestros ojos en la gracia de nuestro buen pastor. El Salmo 23, el cual habla de Jesús resucitado, nos dice que Él es nuestro buen pastor. Jesús resucitado, el pastor y obispo de nuestras almas, representa siempre la gracia divina. Por esa razón, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, tuvo un encuentro con la gracia divina y no con la ley de Moisés. Hay dos cosas importantes que sucedieron en este encuentro bajo la gracia divina, a saber, Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, símbolos de la Santa Cena, y Abraham le entregó a él sus diezmos. Cuando Abraham encontró a Melquisedec, tuvo un encuentro con el sumo sacerdote y a su vez con la gracia divina. Cada vez que la palabra de Dios hace mención del sumo sacerdote está en relación con la gracia divina. El pacto levítico tenía que ver con la ley de Moisés. Sin embargo, Melquisedec tiene que ver con la gracia divina. Por esa razón, las dos cosas todavía son válidas bajo el pacto de la gracia. Son la Santa Cena y el diezmo. Si lo deseas, puedes participar de los símbolos de la Santa Cena en tu mismo hogar y tantas veces como te sea posible. Hay muchos cristianos que no dan el diezmo porque lo consideran una práctica de la ley. Por el contrario, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, lo hizo en relación a la gracia divina. Abraham no tuvo un encuentro con Moisés ni con Aarón, quienes representaban la ley, sino que tuvo un encuentro con la gracia divina. Melquisedec, como dijimos antes, el sumo sacerdote siempre representa la gracia divina. Abraham le entregó a él los diezmos como agradecimiento por su gracia. Por esa razón, dar el diezmo es una práctica válida bajo la dispensación de la gracia. Hay quienes consideran que el Antiguo Testamento no tiene ninguna relevancia y que ciertas cosas allí instituidas ya no tienen validez. El Antiguo Testamento está lleno de simbolismos que señalan hacia Jesús y a su plan de redención. Naturalmente, que no estamos más bajo la ley del Antiguo Testamento, pero todo aquello que allí tenga que ver con la persona de Jesús no ha perdido su validez. Personalmente me agrada mucho leer el Antiguo Testamento porque allí encuentro los simbolismos que señalaban hacia la persona de Jesús. Si has prestado atención, ya te habrás dado cuenta que el 70% de mis prédicas o enseñanzas están basadas en pasajes del Antiguo Testamento. Esto es así porque todos ellos señalan hacia Jesús. Por ejemplo, en el caso del sumo sacerdote, quien señalaba hacia la gracia divina. El pasaje de Hebreos 4:14 al 16 nos habla de Jesús.
la gracia divina en persona, como nuestro sumo sacerdote. Este es precisamente su ministerio actual. Por esa razón, la gracia divina no admite ningún tipo de añadidura o complemento. Recientemente, mientras preparaba mis predicaciones, el Señor me reveló algo muy importante en relación a aquellos que no pueden comprender el verdadero significado de la gracia divina. Él me mostró que hay solo dos razones principales por las cuales muchos no pueden entender lo que es la gracia. Todos conocemos personas que no tienen el deseo de comprender lo que abarca la gracia divina y nos confrontamos a ellas permanentemente. El primer motivo es porque no comprenden el verdadero objetivo de la ley de Moisés. Acerca de este tema hemos hablado en extenso en nuestra serie anterior. Todas las enseñanzas pueden ser descargadas gratuitamente de nuestro sitio web iglesiadelinternet.com bajo el título El objetivo de la ley.